Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te agradecemos, Señor, que podamos aprender de tu palabra. Te rogamos que esto que leemos y escuchamos sea algo que pueda dar tranquilidad a nuestro corazón y podamos saber que todo lo que tú planeaste es perfecto. Bendecimos tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Si Dios lo permite, vamos a terminar este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y la siguiente semana terminaremos ya esta primera carta que ha sido un tanto extensa. Pero creo yo que es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Es importante entonces recordar de la primera parte que vimos hace 15 días, en el cual el apóstol hablaba de la resurrección como algo históricamente imposible de negar, a través de lo que se había predicho, a través de los profetas y de toda la historia del pueblo de Dios. Antes de los profetas, cuando el Señor habló con David y le prometió que su reino perduraría para siempre, el cumplimiento de la resurrección del Señor Jesucristo tiene que ver con esto. También decía, ha aparecido a Pedro, ha aparecido a los apóstoles, apareció, dice, a 500 más, y al último dice, como a un abortivo me apareció a mí. Siendo yo llamado apóstol, dice que no debería ser llamado así porque yo perseguía a la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que era un hombre que comprendía el pensamiento de los pecadores, o sea, de todos, ¿no? Yo no puedo hablarles a ustedes de misericordia de Dios si no he entendido para mi propia vida la misericordia de Dios. El apóstol no podía hablar a todos estos hombres de cómo Dios les había llamado y perdonado si él no podía comprender que a él mismo le había rescatado del pecado. Así que al decir que por último le llamó a él como a un abortivo, es como hacer un llamado a todos los que decimos, es que Dios no me puede amar así. Yo soy esto y yo soy esto, hice el otro, hice esto. ¿Cómo voy a servirle a Dios si ve cómo soy, ve lo que he hecho, toda mi vida ha sido igual? Cada que vengo a Él y le pido perdón, pasa tanto tiempo y otra vez estoy pidiéndole perdón por lo mismo. Como cantábamos hace un momento, Dios nos recibe y nos ama como a sus hijos. Y su muestra más grande de amor es haber muerto por el pecado de todos nosotros. Así que si duda algún día que Dios le ame, solamente recuerde que mandó a su Hijo a morir por usted. Esto debe dejarnos claro, que el Señor nos ama a pesar de nuestros pecados y de nuestros errores. ¿Seguiremos pecando? Así es, y esto es irremediable. Si ya toco en la alabanza, ¿sigo pecando? Sí. Si ya doy las enseñanzas en la escuela dominical, ¿sigo pecando? Sí. Si estoy pastor, ¿sigo pecando? Sí. Si me la he pasado en la iglesia toda mi vida, ¿sigo pecando? Sí. ¿Debemos ir con la banderita ahí presumiendo que pecamos y pecamos? No. Debemos tratar de corregir nuestras acciones, por supuesto, pero entendiendo que en algún momento nos vamos a volver a equivocar y que tendremos que apelar nuevamente al sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque este final del capítulo ni mandado a hacer respecto a este comentario. Así que vamos al versículo 35 de esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. El apóstol ha de responder a dos preguntas en los últimos versículos siguientes.
Dice el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Son dos preguntas introductorias a las respuestas que el apóstol ha de dar. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo será la resurrección? Yo sí. ¿Alguna vez no se ha preguntado y dirá, híjole, ¿y si esta no es la verdadera? Por supuesto que sí. No podemos tener respuestas si no tenemos preguntas. Eso es claro. Y si no tenemos dudas, ¿cómo vamos entonces a permitir que Dios nos responda lo que no dudamos? ¿Sí? Si el mismo apóstol, si el mismo Tomás dudó estando con el Señor Jesucristo, teniéndolo enfrente, que todos los apóstoles que estaban con él le dijeron que había sucedido, y él dijo, hasta que yo no meta mi mano, no voy a creer. Entonces es bueno que tengamos dudas, porque si tenemos dudas, entonces buscamos de Dios, y entonces Dios nos revela a través del Espíritu Santo las respuestas. Así que dice el apóstol, alguno por ahí dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Son dos preguntas diferentes. Primero, ¿cómo resucitarán los muertos? A esta primera pregunta el apóstol responde en los versículos 36 al 38. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Primero, ¿cómo resucitarán los muertos? Debe quedarnos algo claro. El poder de la resurrección, por supuesto, no está en ninguno de nosotros. Está en Dios. ¿Por qué le dice necio? Porque se supone que conoce el poder de Dios. Cuando nosotros empezamos a buscar de Dios y empezamos a ver los milagros de Dios, no nos hace falta saber cómo, porque sabemos quién hará el milagro. ¿Alguna vez usted se ha despertado, sobre todo cuando va al campo o a algún lugar así donde no hay un techo, sale y ve las estrellas cómo brillan de manera distinta? Aquí la luz de toda la ciudad no nos permite verlas, pero cuando uno va a provincia, uno va a tierras donde no hay tanta luz, el reflejo de las estrellas y la luna y el mismo cielo se percibe de una manera distinta. ¿O alguna vez se ha parado frente al mar y ha visto así hacia el fondo y no le encuentra hasta dónde llega? ¿O se ha subido a una lancha y ahí va y voltea hacia donde volteen, ve la inmensidad del mar? ¿Alguna vez se ha detenido usted a verse? No, nada de si me veo bonito, si me veo guapo, si me veo feo, no. Pero a contemplarse. No es lo mismo observarse que contemplarse. Es más fácil que lo hagamos con un pequeño, ¿no? Yo cuando veía a mi hija chiquitita, debo presumir que fui el primero que la vio, ni siquiera mi esposa la vio. Y llegó la enfermera y me la puso en los brazos y me dijo, ahí tenga, ahorita vengo. Y se fue como 20 minutos, ¿no? Yo no sabía ni qué hacer. Me acuerdo que lloró la canija y le dije, cállate que nadie está llorando, y se cayó. Pero empecé a ver sus deditos minuciosamente, o sus ojos, o sus rasgos, y me acordé cuando mi esposa llegaba de los ultrasonidos, porque yo no había podido ir con ella, y me mostraba pues lo que había visto, y me contaba, y por ahí me contó alguna vez que viendo el ultrasonido de los 3 meses, no más, se veía ya a Hannah formada, ¿no? Y me decía que veía en la pantalla grande a Hannah, y que le dijo al doctor, pero ¿por qué se ve así tan grandota? Y le dijo el doctor, señora, es un zoom, ¿no? Pero a lo que voy es, si nosotros nos empezamos a asombrar de esas cosas,
estamos más cercanos a saber que lo que Dios hace es milagroso. Si no nos detenemos a pensar cómo son las cosas, no estamos entendiendo los milagros de Dios. Si nos detenemos a ver cómo es la inmensidad del mar, ahora con lo que sucedió esta semana, ¿no? Se escuchó mucho acerca de los que murieron ahora arriba del Titanic, a una profundidad que ni siquiera se puede percibir con la mayor ciencia posible. Si nos ponemos a ver todo lo que nos rodea, estamos más cercanos a ver que Dios es milagroso. Y si estamos más cercanos a ver que Dios es milagroso, quiere decir que no somos necios y que no vamos a dudar si Dios nos ha de resucitar o no, porque entonces entendemos que Él tiene el poder de hacerlo. Si Dios ha tenido el poder de formarnos a todos nosotros en el vientre de nuestra madre, desde antes que seamos formados, dice la Biblia que Él nos conoce. Si Él dio aliento a nuestras propias vidas, si eso que contemplamos en el espejo nos parece milagroso, que para qué son las pestañas, que para qué son las cejas, todo tiene un propósito, por algo un propósito de tener el apéndice, ¿eh? Todos dicen que nada no sirve para nada, ahí está, para algo ha de servir. Si no tenemos un dedo en nuestras manos, qué difícil es tomar un objeto. No conocemos lo que es el no observar hasta que no lo hacemos. No valoramos nuestra salud hasta que no padecemos de ella. Y entonces es cuando empezamos a ver que Dios es milagroso todos los días. Cuando entonces le preguntan al apóstol, ¿cómo resucitarán los muertos? El apóstol pudo haber dicho, no lo sé, pero sí sé a través de quién van a resucitar, y es del poder de Dios. Su respuesta es, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y les pone un ejemplo acerca del trigo. El trigo tiene que morir para poder volver a germinar. Les está hablando en algo que ellos conocen. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Segunda pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán? No toda carne es la misma carne, dice el apóstol, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Cuando yo leí esto dije, híjole, pues el apóstol como que se fue, pues no entiendo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Estamos hablando de la resurrección y luego empieza a hablar de los animales, de los peces, de las aves, de los astros del cielo, de las piedras terrenales y luego del sol. Y yo decía, no entiendo. Y lo único que quería explicar el apóstol es que aunque nosotros cohabitemos con animales, con aves, con bestias, aunque podamos ver el sol, las estrellas o haya minerales en la tierra, todos están formados de algo distinto. Dios nos ha hecho diferentes en todo momento. Si ha hecho todo esto diferente, entonces el cuerpo resucitado también lo puede hacer diferente al que hoy tenemos. Así también dice el versículo 42, es la resurrección de los muertos, es decir, hay una diferencia. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. A ver, hay 4 puntos que debemos tener claros. Estos los coloqué del lado derecho de su hojita, están enlistados entre las letras A, B, C y D. Cuando nuestro cuerpo resucite,
o sea transformado más bien. Y debo hacer la aclaración porque, insisto, dice el apóstol, un misterio les enseño, no todos dormiremos. Si a Dios le place venir en este momento, pues nosotros no habremos muerto, pero nuestro cuerpo sí será transformado. Es decir, la muerte pudiese ser evitada, pero el cuerpo tiene que ser cambiado, transformado. ¿Y cómo cambiará? Dice el inciso A, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Leo lo que está escrito ahí. El cuerpo actual está sujeto a toda clase de enfermedades y miserias. Se deteriora y finalmente se corrompe en el sepulcro. El cuerpo resucitado estará inmunizado, permanecerá joven y sin desgaste por toda la eternidad. A ver, debemos entender, porque lo vivimos todos, a la edad que tengamos hemos visto cómo hemos ido cambiando, ¿no? Yo no tengo muchos años, pero ya me duelen las rodillas. Y entiendo que viene una corrupción en mi cuerpo gradual, ¿no? Hoy ya no puedo decir me voy a ir a jugar fútbol porque ya no, me canso, me agoto, ya ni me gusta correr. Cuando era, no sé, de 15 a 20 y tantos años me la pasaba jugando de un lugar a otro, o haciendo deporte, o haciendo esto o el otro, pero el cuerpo va cambiando y va deteriorándose. Nuestro cuerpo es corruptible en este momento porque enferma, nuestro cuerpo es corruptible porque se cansa. Y si usted se acuerda del primer Adán, entenderá que esto cambió a raíz del pecado que tuvo. Una de las cosas que le dijo Dios a Adán fue que con el sudor de su frente trabajaría. Es decir, habría un cansancio, una fatiga. Así que si un día usted está trabajando y está muy cansado, no le eche la culpa a sus hijos y que por su culpa tienen que trabajar. Échesela a Adán. Por tu culpa, Adán, ¿no? Todo por hacerle caso a aquella muchacha. Ese cuerpo es corruptible. Cuando resucite nuestro cuerpo, no habrá más corrupción en él, ni habrá más enfermedad, ni habrá más cansancio. Y esto será eternamente. Así que acuérdese del momento en el que físicamente usted se sintió mejor. E imagine y piense que así será durante toda la eternidad. Segundo, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Un cadáver tarde o temprano se transforma en algo repugnante. No importa si es de un joven, un niño o un adulto, su fin es el mismo. Pero ante la resurrección, el cuerpo será hecho semejante al cuerpo del Señor Jesucristo resucitado y brillará con un resplandor parecido al suyo. ¿Sabe, hermano? Yo tengo una imagen en mi cabeza, recordando a mi papá. Por supuesto que me acuerdo el día que murió, pero no es como yo quiero recordarlo, ¿no? Lo recuerdo pues con alguna plática o con algún chiste o con alguna carcajada que soltaba, pero el último día que yo lo vi, yo tuve que bajarlo cargando de la escalera de su cuarto hacia el carro. Ya era un cuerpo inerte, ya era un cuerpo, ya no respiraba profundamente. Recuerdo que mi hermana Melania, cuando íbamos en el carro, le iba deteniendo su cabeza, su frente, le hablaba al oído, le decía que si se sentía mal, que si quería algo, que se necesitaba algo. Era un cuerpo que tendría que ser llevado a la tumba de una manera deshonrosa. No era el del hombre vigoroso que a los 30, 40 años sostenía a 7 hijos junto con su esposa, o que en la secundaria o que en la iglesia los hermanos y sus trabajadores lo veían y le preguntaban y le amaban, y no era ya él. Era un cuerpo que se iba desgastando. Lo mismo con mi abuelito Ramón o mi abuelita Enriqueta, que son los que más cercanos hemos tenido en este sentido. Entonces dice, se siembra en deshonra. Se muera a los 5 años, a los 10, a los 30, a los 50.
el cuerpo sufre una descomposición bajo la tierra. Tal es así que solamente hay cierto tiempo para poder enterrar a una persona antes de que se empiece a descomponer. Sea quien sea millonario, esté lleno de salud y por algún accidente haya muerto, el término es el mismo, es la descomposición total. Pero dice, cuando resucite, será hecho semejante al cuerpo del Señor Jesucristo, resucitado, y brillará con un resplandor parecido al suyo. ¿Ha sufrido usted alguna enfermedad de un pariente cercano? Piense que al final, cuando resucite, ese no será su presente. Ni un cuerpo enfermo, ni un cuerpo lastimado, ni un cuerpo descompuesto. Será un cuerpo lleno de redención, como lo fue el del Señor Jesucristo. Les decía hace 8 días, los cristianos ganamos de todas, sí, porque la promesa en la vida eterna nos hace pensar que lo que vivimos aquí no es significativo para lo que tendremos eternamente. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia, lo estamos leyendo de la Biblia. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ¿Por qué dicen deshonra? Porque muchas veces decimos, es que ya no quiero que sufra, es que está sufriendo, es que esto, es que el otro. No se vale por sí mismo, pero eso no es lo que Dios tiene para esa persona. Porque si se sembró en la tierra, al ser sepultado en deshonra, resucitará en gloria, sin enfermedad, sin llanto, sin tristeza, sin dolor. Quitemos esa imagen de nuestra cabeza, porque no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Nada tan débil como un cadáver totalmente inerte. El momento previo a la muerte nos hace ver la fragilidad humana. Sin embargo, a la resurrección, el cuerpo resucitado gozará de todo el poder y de todo el vigor que la vida eterna es capaz de otorgarle. Solamente ahí es donde vemos nuestra debilidad y nuestra fragilidad, ¿no? Cuando enfermamos, cuando no depende de nosotros el poder sostenernos. Sin embargo, Dios tiene algo más importante para cada uno de nosotros. Y por último dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. El cuerpo actual, aún el del creyente más espiritual, es un cuerpo adaptado a la vida presente. Responde a los instintos, responde al pecado. Sin embargo, el cuerpo espiritual está adaptado a las condiciones de la vida eterna. No quiere decir que solo sea espíritu, quiere decir que solo responderá a las necesidades espirituales. Podríamos entenderlo, dice aquí, cuando el Señor Jesús invitó a Pedro a orar antes de su muerte. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro y a todos los discípulos, ahí en el monte de Getsemaní, antes de ser entregado, que velaran y oraran con él. Y dice que regresó una segunda vez y una tercera vez, y que a Pedro le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto es, nosotros somos espíritu y somos carne. Aquí lo llama como cuerpo animal. Y lo dice con un propósito, ¿no? Parece ofensivo, pero no lo es. ¿Por qué? Los animales no tienen un pensamiento, solo siguen instintos. Aún los que creemos que son muy inteligentes, O sea, a veces decimos, es que al cotorro le digo esto y me responde esto. Y es que mi perrito es bien inteligente porque le pido la mano y me la da. Y es que mi perrito es una acción repetitiva. ¿Cómo aprendemos a caminar? No es pensando, es una acción repetitiva. ¿Cómo aprendemos a nosotros a saludar? Pues porque una vez me dijeron dame la mano, se la di y me hicieron así, ¿no? Hanna así le hace, me saluda a mí y si tiene a 5, pues a los 5 los recorre, ¿no? Se va volteando hasta que saludo a los 5. ¿Es una acción pensada? No necesariamente.
son acciones repetitivas. En los animales es así. Por eso es que dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, por más que quiera hacer lo bueno, instintivamente hace lo malo. Dice el mismo apóstol, ¿no? Pobre de mí, porque quiero hacer lo bueno y lo malo hago. ¿Sí? Cuando nosotros pecamos, no estamos atendiendo a lo que nuestro espíritu quiere. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Pedro, velad y orad, para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso yo empecé diciéndoles, estemos en la alabanza, estemos enseñando, estemos siendo pastores, seamos enviados como misioneros, seamos evangelistas, debemos entender que nuestro cuerpo animal, como dice el apóstol, está guiado para responder a los impulsos, para responder a la tentación, para responder a los instintos. ¿Sí? Esto no es, siempre insisto con esto no es permisión para que podamos andar haciendo y deshaciendo por todos lados. Al contrario, es para que si nos llega a suceder, entendamos que este cuerpo responde al contexto en el que vive. ¿Sí? Pero dice después, resucitará un cuerpo espiritual. Cuando resucitemos, nuestro cuerpo ya no tendrá que ver nada con estos instintos. Tendrá que ver con lo que el Espíritu de Dios quiere para nuestras vidas. Entonces sí, nuestro espíritu estará dispuesto y nuestro espíritu decidirá conforme a lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Sí? Entonces, por eso el apóstol dice que cuando resucitemos no habrá corrupción, no habrá deshonra en nuestro cuerpo, no habrá debilidad y ya no estaremos en este cuerpo pecaminoso, este cuerpo que peca. ¿Qué es lo contrario? Que seremos incorruptos, es decir, que no enfermaremos, que no habrá llanto, que no habrá tristeza, que no habrá dolor. Resucitaremos en gloria como cuando el Señor Jesucristo resucitó, en donde ya la vida de este lugar en donde habitamos no tendrá que ver nada con nosotros, porque seremos un cuerpo celestial. Resucitaremos en poder. Y por último, nuestro cuerpo resucitará espiritual. Es decir, solamente atenderá a lo que nuestro Dios nos enseña a hacer. Que prácticamente es como Adán y Eva habían sido hechos en el huerto del Edén. Hasta que ellos no comieron del fruto del bien y del mal, entonces su cuerpo se corrompió, su cuerpo enfermó, su cuerpo dejó de tener poder y entonces el dominio de sus instintos fue más grande que su espíritu. ¿Sí? Y dice aquí más, versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Cuando dice que el primer Adán fue un alma viviente, es porque este hombre que Dios había hecho estaba destinado a vivir. Dice la Biblia que Dios dijo, hay que quitar el árbol de la vida y de la muerte para que no coman de él y vivan eternamente. Estaba en ellos la vida. Dios no había puesto muerte en ellos. Sin embargo, al pecar, simplemente abandonaron todo esto que Dios había hecho perfecto. Y dice el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán nos referimos obviamente al Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, en el momento que venga la resurrección,
entonces viviremos en su sacrificio, es decir, por el sacrificio de Él habrá vida y vida abundante para cada uno de nosotros. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Es decir, nosotros venimos de Adán, de este hombre corrupto, hemos sufrido esa corrupción en nosotros mismos. Pero también en el postrer Adán, que es el celestial, también estaremos en él, es decir, también habitaremos en su gloria, en su santidad, en su poder, en la misma resurrección. Dice, versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Para que nosotros pudiésemos ser espirituales, primero tuvimos que haber nacido. Y al nacer, heredamos todo lo que viene de Adán. Pero al creer en el Señor Jesucristo, heredamos todo lo que viene del Señor Jesucristo. Por eso es que primero tuvimos que haber sido hechos como el primer Adán y después como el postrero. Y ya para concluir, el apóstol dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, es necesario que nuestro cuerpo sea transformado. Si habrá de ser a través de la muerte o habrá de ser sin morir, de todas maneras, para poder cohabitar con Dios, necesitamos ser transformados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Cuando nosotros sorbemos un vaso de agua, es cuando lo tragamos, cuando lo pasamos, ¿no? Entonces dice el apóstol, cuando nuestro cuerpo sea transformado, sea incorruptible e inmortal, la muerte será sorbida, será tragada, será pasada en victoria. ¿Esto qué quiere decir? Lo contesta con dos preguntas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Hemos perdido a las personas que amamos o las hemos ganado para con Dios? Si logramos comprender esta parte, podemos decir entonces que la muerte, así como no tuvo potestad en el Señor Jesucristo, tampoco la tiene, sobre los que han muerto y hemos enterrado. Cuando el cuerpo resucite y sea transformado, podremos decir, ya no hay más victorias para la muerte. Ya no hay más que pueda hacer, porque esa muerte, dice, será sorbida en victoria, es decir, no existirá más. ¿Hemos llorado a los que amamos? Alegrémonos porque Dios les ha de levantar, y no enfermos, y no tristes, y no llorando, los levantará con poder, en una nueva vida, en una vida eterna. No habrá más muerte, no habrá aguijón de esa muerte. Los sepulcros no tendrán victoria como no la tuvo el sepulcro sobre el Señor Jesucristo. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Es decir, si nosotros morimos siendo pecadores, entonces la muerte sí tiene un aguijón para nosotros. Pero si morimos creyendo en el Señor Jesucristo, entonces no hay más aguijón en la muerte para todos nosotros, porque no hemos de permanecer así, sino resucitaremos incorruptiblemente e inmortalmente. Y dice, y el poder del pecado la ley. Es decir,
si nosotros pecamos y no reconocemos al Señor Jesucristo, lo justo es que lo que dice la ley se aplique a nuestras vidas. ¿Qué dice la ley? Porque la paga del pecado es la muerte. La muerte eterna, el sufrimiento eterno, el llanto eterno, la enfermedad eterna, la tristeza eterna, por siempre. Pero cuando nosotros morimos y lo hacemos creyendo en el Señor Jesucristo, entonces el pecado ya no tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, la ley tampoco tiene que ver con nosotros, porque en el Señor Jesucristo fuimos hechos salvos, fuimos hechos santos, y entonces esto ya no tiene poder sobre nadie. Mas gracias sean dadas a Dios, dice el versículo 57, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la victoria por medio del Señor Jesucristo? Que ni la muerte, ni el pecado, ni la ley tienen que ver con cada uno de nosotros, simplemente por haber creído en Él. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, tenemos trabajo por hacer. Ese trabajo por hacer es predicar. ¿Por qué a nosotros nos gusta que vengan las personas nuevas y que escuchen? Porque creemos que al término de esta vida terrenal hay una vida eterna. Y entendemos por lo que estudiamos, por lo que leemos en la palabra, que si la persona que ha venido cree en el Señor Jesucristo, tendrá una vida eterna en donde ya no habrá ni tristeza, ni dolor, ni llanto, ni enfermedad. Ya no habrá pecado y será una vida distinta. Ante esta conclusión podemos entender entonces lo que el apóstol decía y que leíamos la semana anterior. Si solamente creemos en Dios para esta vida, dice, somos los más dignos de ser llamados en conmiseración, ¿no? Somos los más dignos de que todos digan, un pobre cristiano. Pero nuestra esperanza no está aquí. Y si nosotros oramos, y si nosotros pedimos al Señor que haga un milagro, mayor milagro es cuando el Señor nos llama a su presencia. Así es. Alguna vez un hermano le decía a papá, yo ya no quiero tener hijos porque si yo me muero, entonces ¿quién va a ver por ellos? Y decían, papá, pues el que siempre ha visto por ellos, Dios, porque Dios te ha dado para darles. Pero si tú no estás, Dios encontrará la forma de seguirles dando y sosteniendo. Así que si un día nosotros no estamos, no pasa nada. Alégrense, alegrémonos por los que han de ir a los pies de su Señor, porque no habrá más llanto, porque no estarán más enfermos, porque lo último que vimos de ellos no es su presente. Su presente es un cuerpo incorruptible y un cuerpo inmortal. No estamos aquí para convencer a nadie de las cosas que Dios puede sembrar en nuestro corazón. Es importante que sirvamos al Señor, como dice el apóstol en este último versículo, y que entendamos que esta enseñanza no es una enseñanza en vano, porque hay una vida eterna que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Cuando esto suceda, dice, entonces no habrá más poder de la muerte sobre nosotros, no habrá más aguijón en la muerte sobre nosotros, el sepulcro no tendrá ninguna potestad sobre nosotros, porque Dios nos habrá hecho inmortales, perfectos, sin pecado, y lo habrá hecho por toda la eternidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Por algo este capítulo, Señor, es base fundamental de nuestra creencia. De poco sirve, Señor, que nosotros creamos en ti si no entendemos que hay una vida después de la muerte. Diría el apóstol Pablo en este pasaje, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces comamos y bebamos que al final moriremos. Pero como sí lo hiciste, como sí resucitaste,
como eres la primicia de la resurrección, entonces, Señor, vale la pena que podamos seguir buscando y aprendiendo de ti. Vale la pena que podamos seguir enseñando a los que nos rodean de esta esperanza de fe. Cuando podemos comprender este misterio de la resurrección, Señor, entendemos que todos aquellos que han muerto y que lo han hecho creyendo en ti, los hemos enterrado sabiendo que ese no es su destino final. Porque tú, al toque de la final trompeta, levantarás a todos aquellos que han muerto y a todos los que no lo hemos hecho, y transformarás, Señor, nuestro cuerpo en un cuerpo incorruptible e inmortal. Y no habrá más llanto, y no habrá más tristeza, y nuestro cuerpo espiritual siempre escuchará tu espíritu, y no habrá más, Señor, que pueda lastimarnos. Te damos gracias por todo esto, por la bondad de tu palabra, por la misericordia de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.